Para mí es te amo, porque claro, en Metro, en la estación 4A, él fue cuando la primera vez me dijo te amo, cuando me pidió que fuera su polola. Fue mi medio de transporte principal, siendo estudiante universitaria. En verdad, los recuerdos que tengo en el metro son que me ha visto crecer, desde que soy pequeña hasta ahora de grande, que igual lo tomo. Me gusta tanto el metro, me gusta los trenes de todo el metro, conozco todos los talleres, yo soy un fan. O sea, yo siempre me he movido en metro en verdad. En la universidad también, iba a Metro Universidad Católica, así que me quedaba muy cerca y era mucho más rápido obviamente que irse en auto o en micro muchas veces. Yo creo que la llegada al Estadio Nacional, sí o sí. Cuando doy un paso más allá con el deporte y empiezo a entrenar al Estadio Nacional, ahí lo empiezo a usar mucho. Y es como esa sensación que uno tiene cuando es chico, cuando está llegando a la casa. Yo cuando llegué existía la máquina de escribir, no existían los celulares. Lo que sí, la tecnología avanzaba, pero muy rápido, y no se podía quedar atrás uno con la tecnología, o si no, se perdía rápidamente. El presidente de la República inaugurará oficialmente mañana el Metro de Santiago. En realidad el metro no es una solución de por sí, sino que es una solución combinada con los buses. De la puesta en marcha de la línea 5 del metro ya se notan algunos de sus efectos. Y ahora me demoro 18 minutos. ¿Qué le parece? Ya nos cambió la vida. Esta es la plaza de Puente Alto, el punto de partida de nuestro recorrido. A mí me contrataron el 15 de septiembre del 75, pero entré a trabajar como en abril de ese año. Yo cuando llegué existía la máquina de escribir, no existían los celulares y era una familia muy chiquitita en donde todos nos conocíamos. Boletero con boletera, con vigilantes, con conductores, nos conocíamos todos. Metro se veía ya grande al lado de la locomoción colectiva. La tecnología avanzaba, pero muy rápido, y uno tenía que vivir aprendiendo, llenarse de experiencia. Porque, por ejemplo, antes el pilotaje automático era una tabla de madera que iba por aquí por el medio y después el pilotaje automático de los trenes de la vía era totalmente automático. Entonces no se podía quedar atrás uno con la tecnología, o si no, se perdía rápidamente. Y todo esto se estaba construyendo, porque aquí mismo en este taller armamos los torniquetes con los franceses. Yo trabajaba con los franceses, se armaban los torniquetes acá. Era aprender, todos los días aprender algo nuevo y experiencias nuevas. Metro siempre ha sido un pionero, un innovador. De hecho, los torniquetes, esos con que contamos, ya los tenían en los años 70, fueron pioneros en tener esa manera de contar, que era una nueva y gran tecnología en esa época. No solo eso, también en los años 70 capacitaba a sus trabajadores en tecnología de transportes.
También las rutas express, que parecen súper sencillas, pero fue una innovación en su época que se hizo acá y se copió en otros países del mundo. Estos espacios, cómo se conecta con la ciudad, con tecnologías, con pantallas, con arte, con música. También tiene, por ejemplo, la tuneladora, que es una máquina que es capaz de ir haciendo túneles por kilómetros sin que nadie en la ciudad lo sienta y no moleste a la comunidad. Y también está ahora llegando al aeropuerto. No muchos países del mundo tienen metro desde su aeropuerto. Así que vamos, metro, sigue innovando. El 15 de mayo del 69 se inicia la construcción de la línea con los talleres Neptuno. Además, se inauguró la línea 1 el 15 de septiembre del 75 y después el 30 de marzo del 78 se vino la 2 de la Gran Avenida. La cantidad de pasajeros que viajan en el metro, que viajarán en el metro, irá progresivamente aumentando en forma geométrica. A medida que se aumenta un poco el metro, aumenta innumerablemente la cantidad de pasajeros. Indudablemente los trabajos del metro terminarán cuando Santiago termine de crecer. Esto va a terminar pronto, con un buen plan y un buen programa de trabajo. Creo que al cabo de unos 6 años, Santiago Central estará totalmente liberado de estos trabajos. Y se verán siempre metros en las prolongaciones exteriores, en las comunas periféricas. ¿Cómo ha transformado el metro la relación de los ciudadanos, de nosotros con la ciudad? De varias maneras y todas extraordinarias. El metro es un democratizador. El metro es la representación del Estado que llega a tu comuna, a tu barrio, a la zona donde vives y te dice, me importas. Es uno de los espacios de arte contemporáneo más importantes de Santiago con Metro Arte. Es una de las bibliotecas más importantes de Santiago con Bibliometro. Y además hay espacios como este, en Escuela Militar, Subcentro o en el MUT, el vínculo entre MUT y el Metro Tobalaba, que en el fondo son demostraciones que Metro se puede vincular con la superficie de una manera también haciéndole regalos a la ciudad de Santiago. Es un espacio democrático por excelencia, que todas las personas usan por igual, donde todas pagan el mismo precio, donde todos nos reconocemos y es realmente un tremendo aporte para la ciudad. Yo soy absolutamente un metroadicto. Cuando uno piensa en ejemplos de cambios significativos que ha implicado la llegada de metro a una comuna, es imposible no pensar en el año 2005, línea 4, cuando llega el metro a Puente Alto. ¿Cómo le cambia la calidad de vida a los puentealtinos? De demorarse casi 2 horas en llegar a Providencia, empiezan a demorarse menos de 1 hora. Y no solamente eso, el metro en Puente Alto implicó un proyecto de arte con cerámica, con mosaicos fantásticos, que es parte hoy día de la identidad de Puente Alto. ¿Cómo no va a hacer eso un tremendo cambio en la calidad de vida? He transitado literalmente por todo Santiago como por cambios de casa. Nací en Las Condes, después con mis papás nos fuimos a San Miguel, hoy Pedro Aguirre Cerda, porque recuerden que San Miguel se dividió y nació una comuna nueva que es Pedro Aguirre Cerda, y viví hasta 6º año básico aproximadamente, y de ahí nos fuimos a la popular Puente Alto. Y en el barrio de San Miguel, bueno, están retirados, pero tenía muchos amigos futbolistas que eran muy buenos. No sé, el Miguel Rifo, que jugaban con Colo-Colo, éramos compañeros de colegio. Como que el barrio estaba regido por la pelota. Bueno, mi mamá fue nana toda su vida y mi papá conserje hasta hoy. Mi mamá trabajaba de nana en Locurro. Entonces, cruzábamos en la micro, me acuerdo de la Colonia El Llano y no me acuerdo el otro, por la Alameda en los 80, y era realmente duro porque cruzáis por Providencia, Plaza Italia, La Moneda, toda la Alameda, y el barrio no era precisamente tranquilo, entonces te topáis con las lacrimógenas, te topáis con las protestas. Como que tengo recuerdos muy frescos de los 80 y es muy potente el cambio de los 80 a los 90, como todo lo que se abrió Chile.
un lujo para Santiago. El tren es mucho más moderno que los otros, así que feliz. Moderno, todo elegante, moderno. Súper bueno y ojalá que llegue algún día a Puente Alto. Ha sido un alivio metro. De hecho, yo recuerdo cuando chico, cuando recién se inauguró la línea 4, recuerdo todavía cuando recién llegaba metro, todavía que era como un alivio en la hora de poder llegar al centro de Santiago en él. A cualquier lugar, a cualquier persona que viva y se acerque a una estación de metro o el metro llegue cerca de donde vive, le cambia la vida. Un chileno en Texas estaba haciendo un doctorado y él postulaba que la gente que era de las llamadas comunas dormitorios, es decir, Maipú, Puente Alto, La Florida, que tenían la posibilidad de irse en metro, esos niños hoy día tenían mejor educación que sus padres. Me di cuenta que yo era uno de esos. Soy primera generación de universitario. Si no hubiese sido por el metro, de acercar literalmente en tiempo y llegar a esos puntos, yo creo que le debo algo al metro, como que tengo una deuda con el metro, porque si no, no hubiese podido llegar al colegio todos los días en una parte con menos tiempo y verte reflejado como esta progresión social. Tengo esa relación también con el metro porque me ha acompañado 3/4 de mi vida y me sigue acompañando todos los días. Yo vivía en Santiago Centro, cerca más o menos del metro Ñuble, y tenía que caminar siempre al metro, ahí íbamos o al mall, como al Florida Center, o de repente a Combinación a Baquedano. Fui viendo cómo el metro también fue creciendo, o sea, desde hoy Ñuble ya no es la misma estación Ñuble que era cuando yo tenía 10 años. Oh, esto tiene que haber sido a los 7 años. Yo creo que fue ir a ver a mi papá al trabajo y me comí un Subway. Entonces después pensé que todos los Subway estaban en el metro, por muchos años. Hubo un tiempo más adelante donde como que no anduve tantos metros y como que tenía el recuerdo de haber andado en metro y era como loco, como que esa impresión así como que lo que viví era parte de una película. Así. Yo creo que debo haber tenido unos 7 años, 8 años, yendo a la casa de mi abuelita. Y el trayecto que hacía desde mi casa era súper largo. Me encantaba como lo rápido que se movía y las estaciones y ver los murales. Sentía que era como un mundo paralelo, como subterráneo que estaba ahí siempre. Bueno, la primera vez que vine a Santiago, entre comillas, solo, tenía 17 años y mi colegio tenía una muy buena iniciativa que era venir como a conocer distintas universidades. Y me acuerdo que la primera vez teníamos que juntarnos en Metro Universidad Católica. Y me acuerdo que me metí a la página de internet de Metro y busqué a qué hora abría el metro para averiguar a qué hora pasaban los trenes, porque en el sur uno un poco más guaso. Entonces, en verdad, yo pensaba que los metros pasaban cada cierta cantidad de horas. Entonces, igual fue entretenida la conversación con la señorita de la ventanilla que me atendió, que me explicaba que los metros pasaban a cada minuto. Así que ahí ya quedé maravillado con lo que era metro, digamos, como que cada 5 minutos o menos incluso pasara algún transporte. Yo recuerdo mis primeros viajes en metro con mi papá, porque me llevaba al colegio. Yo siempre viví en Ñuñoa de infante y estudiaba en un colegio de Santiago Centro, a la altura de Santa Isabel. Corríamos igual, siempre íbamos un poco atrasados. Y a los 7 años ya empecé a andar en metro con mi papá. Entonces ahí empecé a conocer las estaciones. La primera vez que me subí fue impresionante porque yo nunca había andado en metro. Y nos movilizábamos antes en taxi, obviamente para ahorrar un poco también empezamos a tomar el tema del metro. Siempre que pasamos por Metro Plaza Egaña nos traen los recuerdos de nuestra niñez. Claro, o sea, yo a ella, si le pedí matrimonio en el metro, fue porque todas nuestras salidas eran en metro en ese tiempo. ¿Algo falló? ¿Nada? Nada falló, gracias a Dios. Uy, ¿cuánta gente participó en este operativo? Personal de Metro, se los agradezco al tío Metro que de al tío Metro. Es excelente. Eso iba a preguntar yo porque si uno llena un carro de... Íbamos a juntarnos, ese era el plan. Claro,
Como de costumbre. Como habitualmente nos juntamos en Metro Plaza Egaña. Exacto. Entonces, mi recorrido era hacia el Metro Las Torres y ahí empiezo a ver unos carteles. Yo dije, ¡ay, qué lindo será! ¿Para quién será? Seguía caminando y en los tótem, o sea, en estos donde se pasa la VIP, también había otro cartelito con una carta. Yo pasé rápido nomás, como que la leí por encimita. Y claro, ahí cuando ya entro a la estación del Metro Las Torres, había un amigo de él y yo lo reconocí obviamente al tiro. Y él estaba esperándome con una tarjetita y ahí decía, bueno, un sinfín de cosas lindas que me estaba dedicando él. Y finalmente decía que él quería convertirme a mí como en la mujer de su vida. Yo ya, obviamente ahí ya supe para dónde iba el tema, claro. Me largué a llorar. Se abrió la puerta justo donde yo estaba parada y el vagón donde yo ingresé, habían globos solo en esa parte, solamente en esa puerta. O sea, yo dije el detalle, después lo analicé obviamente, el detalle para que él supiera la puerta que yo iba a ingresar y ahí estaban los globos. Todo el rato estaba llorando nomás, hasta que llegué a Estación Plaza Egaña y ahí abrieron las puertas y estaban los funcionarios haciéndome el caminito para llegar al ascensor. Y ahí saliendo de la estación de Metro Plaza Egaña, ya ahí estaba él. Para mí es te amo, porque claro, en Metro, en la estación 4A, él fue cuando la primera vez me dijo te amo, cuando me pidió que fuera su polola. Y ese fue nuestro recorrido de bodas, posbodas, era ir a comprar las medias lunas y llegamos vestidos con el vestido de novia, el terno, todo, y estaba cerrado. Estábamos en el centro de eventos, todos ahí disfrutando, iban a entregar de hecho los almuerzos y nosotros tomamos la decisión como improvisada de, ¿sabes qué? Vamos al metro, le hablé a mi hermana, llévanos porfa, necesitamos ir al metro para hacer el recorrido y ya vamos, y dejamos a todos los invitados, de hecho ahí mientras les servían la comida nosotros nos escapamos y nadie sabía. Nadie se dio cuenta. Lo único que le avisamos fueron a los padrinos. Había gente hasta llorando, po. Sí, los funcionarios estaban grabando, llorando. Habían guardia ahí, los guardias se secaban las lágrimas en los videos. Sí, y la gente comentaba cosas chistosas igual. Pero a pesar de que nadie nos conocía, tuvieron gestos muy amables hacia nosotros. Sí. La gente de Metro, todo, desde la persona que limpia hasta el guardia, la gente que está con los chalequitos amarillos guiando a la gente, todos nos ayudaron de cierta forma. Me gusta tanto el metro porque me gusta, yo conozco todos los talleres, yo soy un fan. Me gusta la 4. El destino es Puente Alto o Tobalaba. Me gusta, tengo el mercado urbano Tobalaba, el MUT. El taller de Puente Alto me gusta tanto que guarda trenes para hacer mantenimiento. Y además, como lava los trenes, los limpian, los saca los grafitis y inicio de los PMT por micrófono, por radio tetra. Además, cómo repara las vías, cómo las arregla, cómo lo soldan, o un carrito planito. En la noche salen los carros planos. Y cómo cambian las agujas, los CDB, circuito de vía, la vía E o la vía A. Y de indicador de destino. Y me gusta viajar en metro. Perfecto, se sabe más que yo. Así Bueno, nuestra experiencia, su primera vez fue a los 11 años. En un principio me complicó un poquito porque tenía problemas auditivos en el sentido de que se asustaba o era muy fuerte el ruido. Y él comenzó a tener este gustito. Yo pensé que iba a ser algo muy esporádico o algo que no iba a tener mucha importancia. Sin embargo, igual seguí yendo hasta que ya al final se transformó esto en una cosa de todos los días. Hola, 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 hola. Comencé a darme cuenta de que esto era una de las redes de apoyos que me servía a mí como mamá de un chico con TEA y comencé a tener esto como una contención.
sin darme cuenta que también a él era más que una contención, era una motivación. Que los cumplas feliz. Lo veía que estaba muy feliz, llegábamos a la casa de vuelta muy contento. Le mandé un correo a Metro preguntándole la posibilidad de que si mi hijo podía conocer. Vinimos y wow, fue la sorpresa. Yo pensé que venían muchos otros niños o varios niños a hacer este tema de conocer el metro y me encontré con la sorpresa que había algo preparado solamente para Ángel, en donde fue mi primer impacto, porque yo dije, wow, ¿quién soy yo? Si en el fondo estoy pidiendo, por favor, si me pueden recibir a mi hijo para mostrarle una instalación, nada más. Y fue ahí donde me di cuenta que mi red de apoyo, mi gran red de apoyo, era Metro de Santiago, ¿verdad? Sí. Mis dos papás son médicos, trabajan en Marcoleta y también se mueven en metro todo el día. Y mi mamá, por ejemplo, siempre nos decía que era un espacio que ella ocupaba para leer. Bueno, yo empecé a leer ahora hace un par de meses, entonces ahora veo también el metro como un espacio para leer. Apenas me subía al metro, sacaba el libro y sabía que podía terminar el libro en 2 semanas. Que lo he hecho, de verdad que lo he hecho un poco de mano, porque era una costumbre leerme un libro en el metro. Hoy día la gente va pegada con el celular. Ha cambiado mucho el tema, que antes tú veías a gente leyendo en el metro. Ahora es muy difícil ver a alguien leyendo en el metro. Y llegó el momento. A las 5 del día 5 se puso fin a la espera de la línea 5. Cuando abre una línea nueva, voy ese mismo día a mirarla. Estaba, no sé si en segundo, tercero, no recuerdo muy bien, pero abrían una línea de metro y fuimos con mi compañero a verla. Que iba por arriba, ¿verdad? Que esa era como la novedad. No iba subterráneo, iba por arriba. De hecho, estoy esperando que cuando se inauguren las próximas líneas para ir ese mismo día a ver cómo es ese metro nuevo. Es como ir a un partido de fútbol cuando juega tu equipo favorito, ir ese fin de semana, pero sí tiene algo de encanto, de algo nuevo, de algo que no has visto y que forma parte ahora, va a formar parte de ti en el día a día. ¿Te hizo todo el recorrido? Sí, todo. ¿Por qué? Porque para que lo vieran los niños. ¿Te lo hizo como paseo esto? Sí, como paseo, que estoy en Viña y yo vine a pasear acá. Hoy día yo pienso que de los años que llevamos acá es el día más feliz que tenemos hoy día. Todos felices, felices Dios. ¿Qué más puedo pedir? Ahora me puedo ir tranquila a mi casa. Muy lindo todo. No imaginábamos nunca que iba a ser así, tan hermoso y tanto adelanto, tanta tecnología. Habíamos esperado hace mucho tiempo esto y ahora se hizo realidad. Una alegría muy grande, muy grande. Cada vez que se abre una línea nueva, es una maravilla. Las líneas automáticas, íconos. La gente estaba feliz, todos, o sea, no solamente los clientes, todo Chile tendría que estar feliz. Porque eso quiere decir que estamos más conectados con todos. Para cualquier niño, adolescente y joven que crece en el metro, es súper formativo porque finalmente en el trayecto, en el mismo vagón hay un montón de realidades y uno las tiene al lado y uno está sentado al lado de todas estas realidades diferentes que se cruzan en el metro. Entonces encuentro que es algo muy bonito y que finalmente el metro es como el reflejo de Chile. O sea, mi rutina habitual es levantarme a las 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana. Obviamente prepararme para ir al trabajo de lunes a viernes, salir de mi casa, tomar el metro, llegar al hospital,
Ahí completo mi jornada y posteriormente de vuelta a la casa, de vuelta al metro. Así que creo que para cualquier santiaguino es importante la relación del servicio con la vida cotidiana de uno. O sea, yo siempre me he movido en metro en verdad, en la universidad también. Y ahora también que trabajo en la mayoría de los hospitales tienen un metro asociado cercano, por lo tanto también resulta mucho más cómodo transportarse, sobre todo temprano en la mañana, que uno a veces va con un poco de sueño, también es más seguro después de un turno noche, es más cómodo irse sentadito en el metro de vuelta a la casa que quizás manejando en un taco o alguna cosa así. Evidentemente el metro cambia los lugares por los que pasa, los lugares donde están ubicados sus estaciones, y ese cambio es sin duda alguna muy positivo. El impacto de metro en la planificación urbana de Santiago ha sido enorme. Yo me atrevería a decir que hay dos maneras de medirlo. Primero, en el grado de orgullo y de sentido de pertenencia que provoca el metro en la población de esta ciudad, que es enorme. Pero si la pregunta en realidad tiene que ver más bien con el impacto directo en la planificación, yo me atrevería a decir que el metro es hoy día la columna vertebral de la ciudad. La relación entre los barrios, la manera en la cual se desplaza la población, el auge de un determinado sector está fuertemente medido y condicionado por su relación con el metro. Es por eso, entre otras cosas, que los alcaldes y las demás autoridades de distintas comunas de la ciudad pelean y combaten porque el metro llegue hacia esos lugares. Metro es un gran factor de mejora de los barrios y eso esperamos que en el futuro permita una planificación mucho más fina al respecto. Siempre he sido jefa de estación. Bueno, en primera instancia yo postulé una empresa de transporte que no salía, que era metro. La verdad es que cuando me dijeron los turnos era un poco difícil para mí porque yo tenía una bebé. Analizando la situación, analizando los beneficios, analizando mi proyección profesional, personal, estabilidad económica, estabilidad laboral, el encanto que era metro en sí, decidí quedarme en metro. Pero estaba ansiosa. Quería entrar a trabajar, quería saber cómo era este mundo, quería conocer a mis colegas y aprender. Dentro de toda la experiencia durante todos estos 18 años, el Transantiago lejos ha sido lo más fuerte que me ha pasado. Y la verdad es que yo creo que me enseñó al tiro cómo manejar mi trabajo. Nunca imaginé enfrentarme a esa masa de gente y tener las capacidades para poder estar y sobrellevar el primer día de mi trabajo junto al Transantiago. Así que siento que Metro era para mí y yo para Metro, porque los dos hemos sido fieles. Todos los días acá es un aprendizaje. Acá no hay nada escrito y todos los días te vas con una experiencia nueva, una motivación nueva y algo por contar. Yo creo que eso es lo que me mantiene viva conmigo. Y vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir enseñando a estas nuevas generaciones. Vamos a ir en una motovía. Debiésemos salir primero nosotros para hacer los preparativos en terreno y detrás va un track móvil con carro plano que lleva esta pieza y ese carro plano lleva la grúa para tomar la pieza mala, sacarla y poner la pieza buena y dejar todo en línea. La vía se ve sencilla pero es compleja.
que yo cuando estaba en Mateo Arroante me parecía fácil, cuando llegué aquí era complejísimo el asunto. La primera vez que yo ingresé a atender una avería fue en línea 1 y fue con un aislador en La Moneda. Pero antes también había bajado a las vías. Cuando empecé a trabajar acá en la vía, ya conocía la vía, ya todo metro, lo que existía en línea. Entonces yo, no sé, prácticamente como que conozco todos los rincones, incluyendo la línea 3, la 6, que también me ha tocado recorrerla, hacer levantamiento. Hay que mantenerlo para la confiabilidad de operación. Que el pasajero tiene que llevar un confort, el pasajero no se da cuenta cuando vamos en una curva pronunciada. El tren va a pasar por aquí, los pasajeros tranquilamente, y ustedes ven todo lo que hay que hacer para esto. Uno cuando se va para la casa, para su casa a descansar ya a las 6, 7 de la mañana, se tiene que ir tranquilo para poder dormir tranquilo, porque si uno se retira y que un detalle, un ajuste mal hecho, una regulación, vamos a tener una avería desde menor a mayor envergadura. Así que la responsabilidad es alta, muy alta, sí. Nunca se olviden de las raíces, que nunca se olviden de las primeras personas que fundaron Metro, equipararon Metro, a esos trabajadores, esas trabajadoras. Uno de los retos históricos más importantes que tuvo el Metro de Santiago por la época del 1985 fue que cruzara el metro por abajo del río Mapocho, y para eso había que unir el centro histórico con la Chimba, lo que hoy se conoce como Independencia y Recoleta. Nos encontramos en el puente Calicanto, una de las mayores obras arquitectónicas de Santiago de la época de 1767, en la época del gobernador Antonio Gil de Gonzaga. Él contrata para que se hagan estas obras a Luis Manuel de Sañarto, el corregidor de ese tiempo. Y eso implicó la contratación de muchos trabajadores, incluidos los presos de Santiago. Tanto así que eran cientos y cientos, iban falleciendo poco a poco a medida que se iba construyendo. Y después tenemos que dar un salto monumental hasta la construcción de la línea 2 del Metro de Santiago por la época de 1985, cuando se empiezan los trabajos en la estación que llevaría el nombre Puente Calicanto, donde se encuentran parte de los contrafuertes y también tajamares y del puente Calicanto como tal, que tenía una longitud de alrededor de 202 metros de largo. También nos encontramos en materias turísticas con Mercado Central, con el convento del San Rafael, y también podemos observar lo que sería la iglesia del Niño Jesús de Praga. También nos encontramos a las puertas de la estación de Puente Calicanto con la antigua estación Mapocho de trenes, y al lado de la estación Mapocho también nos encontramos con el antiguo Hotel Bristol. Todo esto es turístico, por eso es tan importante esta estación como tal. El metro puede tomar un rol importante en acercar la cultura y cosas que no ves si es que no estás en un museo. Ese también lo encuentro muy choro, como de acercar cosas como datos interesantes, como o por ejemplo el camino de metro Los Leones, en la combinación cuando tenía el pasaje como por la historia de Suecia. Sí, de hecho a la niña sobre todo Me encanta. De hecho, el otro día la llevé a Hospital El Pino, que a ella le gusta el arte. Entonces le di las ideas como, tú podrías hacer esto en algún momento, pero estaba fascinada.
No sé, tal vez suena medio ñoño, pero me doy la vuelta para ver los recorridos. Me fijo en eso, me fijo en las estaciones, me fijo en cómo están decoradas las estaciones, veo las cosas que hay, recorro los contenidos que hay, trenes que tenían poesía, también los leía, los miraba. Yo creo que el trabajo que hace Metro Arte es súper importante. Voy a ver estaciones en que me puedo bajar y voy a ver un avión colgado, y en otra estación me voy a bajar y va a ver un grafitero chileno de primera línea en las murallas. Siempre he visto cómo las iniciativas que tiene Metro en todo el ámbito cultural es bacán ver cómo hay bibliotecas, ver cómo hay obras de arte, ver, bueno, murales también. Este pedacito de cultura en un trayecto que quizás se puede hacer medio tedioso o se puede hacer un poco aburrido, es bonito estar rodeado de cosas que te pueden alegrar el día o que te pueden quizás cambiar un poquito la perspectiva. Para mí como artista, hacer una intervención de arte en el metro era un sueño. Trabajar con distintos profesionales, conocer a la gente del metro, trabajar con los temblores de los andenes, con todos los requerimientos que había que hacer técnicos. Y cuando Hogar de Cristo me llamó para regalar 4 murales para la estación San Alberto Hurtado, fue impresionante, me sentí muy contenta, era una oportunidad única de poder plasmar tu arte en un espacio público como es el metro. Y este proyecto fue que invitáramos a la comunidad a que nos donaran objetos que para ellos fueran relevantes y que con esos objetos y con ellos hiciéramos los murales. El haber realizado estos murales con la comunidad me di cuenta del rol importante que juega Metro en el arte. El arte sale de las galerías, sale de los museos y de las colecciones privadas y está en la calle, está en el metro, en un lugar de paso. Entonces para mí fue muy importante darme cuenta de eso, porque hasta que no lo haces no te das cuenta de la potencia que tiene eso, de regalar arte a la ciudad. También con los años ha tomado mucho más importancia esa sesión de fotos, que fue bastante, entre comillas, improvisada. Pues yo trabajaba en esa época en un suplemento en el diario Mercurio, que se llamaba La Zona de Contacto, un suplemento juvenil, también fui joven. La idea era hacer una entrevista a Cerati, que era pareja de una chilena en ese momento y vivía en Santiago, estaban viviendo en Santiago. Entonces era como su vida en Santiago. Y cuando llegó el momento de hacer la foto, le propuse que fuéramos a lo que yo había pensado que era el Cerro Santa Lucía. Pero me preguntó sobre la misma, cómo nos veníamos de su departamento acá al cerro. Y ahí nació como de manera muy espontánea, sugerir que nos viniéramos en metro. Son 40 fotos, que dentro del metro son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fotos. O sea, es que las fotos más conocidas de esa sesión son las del metro. Pero no lo consideré tan importante en ese momento, que es la más conocida, que tiene como una carga como más emotiva, ¿no? El hecho de estar en un lugar tan público y tan reconocible y que a todos los que ocupamos el servicio, el metro, nos transporta al tiro a la situación, ¿no? O sea, de hecho, ya me dicen el fotógrafo Cerati alguna vez, y fue solo esa sesión. Y no deja de sorprenderme la cantidad o sea, cómo circula la imagen y cómo adquiere vida propia, ¿no? Con el paso de los años, con la historia de Gustavo Cerati, con lo que pasó con su vida,
y cómo fue importante para mí también, ¿no? Señores, Luis Sauso. Navegaba en el Cesano, una viragua. Siempre que yo voy a un baile, me busco una zaporrita. Siempre que yo voy a un baile, me busco la más gordita para... Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar. Todo el mundo en la playa o en la piscina de cualquier lugar. Yo siento que el metro es como el reflejo de la vida urbana y también de la cultura contemporánea. Es como que tomáramos una cápsula y hiciéramos así una mezcla de todo lo que hay en la ciudad. De repente acá uno puede ver distintas culturas, puede ver distintos grupos etarios, puede ver distintas clases sociales y además se puede encontrar con cualquier cosa, como que a veces uno caminando se encuentra con distintas performances musicales, como que guitarra, no sé, batería, a veces grupos de cumbia enteros dentro del metro y eso es realmente impresionante. Yo creo que el metro refleja muy bien lo que pasa en la ciudad. Lo que pasa fuera en la ciudad de Santiago pasa también acá en el metro. Algo muy importante y llamativo que también pasa en el metro fuera del transporte es que se ha convertido en un lugar de expresión, en un lugar cultural. Hay que decir que mucha gente también ha tomado las estaciones de metro, ya sea por su arquitectura, ya sea por su luz, ya sea por las diagonales que pueden generar, incluso para grabar videoclips. Y sobre todo, algo muy importante que también me toca de cerca es que la llegada de las redes sociales hicieran del metro el mejor lugar para venir a grabar. Porque muchas veces hay algún dato interesante, un dato curioso, un dato random que es parte del metro y no hay persona que no venga a grabar un reel acá al metro, no hay persona que no venga a grabar un TikTok acá al metro e incluso, y más llamativo aún, es que muchos extranjeros han tomado el metro como un punto turístico muy importante. Así que el metro de Santiago se convirtió en un ícono de las redes sociales también. Azul, mis ojos sin querer van hacia ti. Para mí, los trayectos en metro yendo a la U eran un momento como de ensimismamiento, que me metía muy dentro como de mi cabeza, pero era muy extraño porque era una contracción, o sea, estáis rodeado de gente, pero yo estaba muy en la mía, entonces me acuerdo que escuchaba música, maquetas y demos. Con los mismos audífonos iba grabando demos, entonces como que estaba toda la gente alrededor y el ruido del metro se escuchaba horrendo porque había mucho ruido. Pero sí, ahí nacen mis primeras canciones y nace también el demo de Convéncete. Todos nos movemos en metro, todos nos conectamos a través de metro, entonces para mí muy en lo personal, yo diría que es el testigo de mis primeros pasos. Tuve el gusto de conocer a varias mujeres que fueron íconos en metro. Y creo que sí, que se impusieron en una empresa que es masculinizada total. Y creo que fuimos creciendo. Y se empezaron a abrir más puertas. Se empezó a llamar a más mujeres, se empezaron a ver más mujeres en cargos emblemáticos. Visualmente, ver a una mujer vestida de vigilante fue un impacto total. Tanto para la empresa, mediático, para nosotras mismas como trabajadoras.
tenido experiencias muy, muy divertidas, muy bonitas, pero con la que más me quedo es la de los Juegos Panamericanos. Nunca me imaginé como en verdad estar ahí saltando en el andén. Pero estar ahí con todo el Team Chile, todos vestidos de rojo, de verdad éramos como una masa roja hermosa y saltando así como CHILL. Esa adrenalina y ese calor como de ir a competir, como sentir como me estoy alistando para ir a competir y en verdad iba a una inauguración de los Juegos Panamericanos. Solo recuerdo mucha risa, mucha emoción, mucha adrenalina. De repente como ganas de llorar de alegría porque de verdad que para mí los Juegos fue un momento mágico. Y bueno, yo creo que no solo para mí, sino para todos los otros deportistas e incluso los de los otros países que quedaron impresionados con nuestro metro. Estamos en la máxima tensión. Aquí viene Lucas Nervi. Gervais no se aguanta. Gervais sabe que el oro está al lado. Este oro que ha resultado tan difícil. Miren esas camisetas blancas con la bandera nuestra. Miren a Lucas Nervi. Este es un momento inolvidable. Nos reunimos con mi familia después de que yo salí del estadio, después de la competencia, la premiación y el control de doping, que también se alargó mucho. Y fue como, ya, vamos para la casa. O sea, vamos a acelerar, vámonos en Uber, dicen. No, vámonos en metro, es más rápido, le digo. Piso el metro y bueno, había más gente allá. Llega mi madrina, me saca la medalla y me dice, él ganó la competencia. Entonces se volvió loca toda la gente que está ahí. Que en verdad el metro fue parte importante de cómo viví yo los Juegos Panamericanos, de cómo ha sido parte fundamental de mi familia, en verdad. O sea, venimos escuchando que mi papá se va en el metro para la universidad y después para la pega, que fue donde mismo, desde que somos chicos. Pues. Entonces es algo importante en mi familia, es algo que me acogió y estoy feliz también de poder estar mostrando el metro ahora, que es parte de mi rutina, parte de mi deporte, y parte de lo que fue la experiencia más linda en el deporte en Chile. Me acuerdo que para el estallido social yo todavía estaba efectivamente en la especialidad y hubieron hartos disturbios cerca del hospital de Marcoleta. De hecho, ese día yo estaba trabajando en el hospital y me acuerdo que tenía que salir, iba saliendo del hospital como a las 9:30 de la noche y no tenía cómo devolverme. No sé, de haber caminado 1 hora y media más o menos hasta que logré encontrar algún tipo de movilización. Fue loco igual en verdad. Era como que estuvieran dañando mi casa. O sea, fue impactante escuchar y saber que se estaban incendiando los trenes, que se estaban incendiando las estaciones. Fue impactante en realidad saber que te estaban vulnerando tu hogar. Durante ese periodo en donde fue el estallido social y se cortaron estaciones, hubo que reacomodarse a la realidad sin metro. Lamentablemente, si falla una estación, una red eléctrica o algo, falla toda la red. Nosotros como personal de salud seguimos trabajando arduamente durante la pandemia, o sea, y el metro ahí pasó a transformarse como en un área de contagio. Entonces, resguardado con mascarilla N95 durante todo el trayecto.
fue importante para mí porque en el fondo siguió siendo mi único medio de transporte a donde yo trabajaba. Como que en el fondo siguiera funcionando pese a todo. Era el no saber qué iba a pasar, no estar en contacto con la gente, no salir de tu casa. Fue loco, y me sacó de mi rutina 100%. Sí, el metro deja de funcionar, es como algo pasó, algo grave está pasando. Sin metro, Santiago no funciona. Santiago desaparece. Desde un momento fue clave que el metro siguiera funcionando, digamos. En verdad el Sótero estaba bien lejos de donde yo vivo. Tanto tiempo, si no hubiera funcionado metro, probablemente hubiera sido mucho más difícil para todos lograr hacer las pegas indispensables que había que hacer en ese periodo. Santiago sin metro, creo que dejaría de ser Santiago y es como quitarle, no sé, una arteria principal. Nos han pasado miles de cosas, pero siempre voy a rescatar la unión y el amor hacia lo que hacemos. Porque hasta el día de hoy todavía sigo enamorada de mi trabajo. Esto es como el matrimonio. Si bien no vamos a estar siempre de acuerdo en todo, pero así son los grandes desafíos. Tenemos que luchar para que cada día seamos mejores. ¿Qué significaría que el día de mañana Metro deje de existir? Tendría una tremenda tristeza, porque vería que para millones de santiaguinos ese día y a partir de ese día la cotidianidad va a ser distinta. Y por lo tanto es impensable como escenario. Una vez que accediste a tener una red de metro, en la ciudad pasó a otro estándar. No es solo importante que las estaciones operen en forma continua, que no haya problemas de mantenimiento, no. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo nos hacemos cargo de que no me pertenece, sino que nos pertenece, pero a su vez que depende de mis prácticas, el cómo se mantenga, cómo crezca, cómo evolucione? O sea, Metro está en el sistema arterial de la ciudad y por lo tanto su valoración, su cotidianidad, su frecuencia la hace tan relevante que una vez que la tienes es muy difícil perderla. Y ahí quiero hacer un reconocimiento, porque cuando Metro sufrió las consecuencias del estallido social, de la quema de las estaciones, fue muy emocionante ver que una organización como Metro puede en 10 meses, en 12 meses, poner en marcha un servicio tan indispensable. Creo que ese sentido de urgencia que Metro recogió, pucha que sería importante que todos los chilenos lo recogiéramos en tantos temas que nos afectan la vida cotidiana. Creo que en eso el Metro fue un ejemplo de decir, esto es urgente, esto es cotidiano, hay millones de santiaguinos afectados, vamos a resolver el tema. Es un activo de todos los chilenos, de todos los santiaguinos. No es del gobierno de turno, no es de la empresa Metro, es de todos los ciudadanos. Y hay muy pocas cosas que tengan esa entidad. Para mí es un honor porque es tanta la confianza que uno sienta acá, que uno se sienta como en su casa. Sabe lo que está malo, lo que está bueno, cómo hay que reparar eso. Ver al metro funcionar, ver al metro bien, que la gente lo está usando, da una tranquilidad y que todo está fluyendo y todo está conectando y que todo va rápido como siempre. Para mí es rapidez y seguridad. Siempre. Es como un espacio cálido, que tú te sentís como confiado. Confío en Metro. Para nosotros, hasta el día de hoy, y siempre va a ser Metro Plaza Egaña nuestro lugar especial. Fue nuestro primer beso, nuestra pedida de matrimonio, siempre fue ahí.
En verdad, el metro me ha acercado a los lugares que más quiero, que a veces no tenía tanto acceso, por ejemplo, de mi casa. Me iba a estudiar y de ahí de un momento a otro ya estaba entrenando y como un metro a otro ya estaba en mi casa de nuevo y en verdad es lo que soy yo. Eso es lo que hacía el metro también, conectarme a mí misma. Feliz de que se hayan unido todos los mundos de mi familia con el metro, el deporte, los estudios, de todo. Entonces, muy feliz y agradecido. Creo que Metro es parte de nuestra historia y de la historia de cada uno. Yo creo que todos la tenemos ahí un cariño especial al Metro. Cuiden esta casa. El querer estar con otras personas, el compartir, no es un simple trabajo, sino que es algo más. La importancia del metro es cuidar a los demás. ¿Algo más que quieras agregar con total libertad? Pongamos más fotos de Javier Godoy en el metro. Tengo una propuesta, vengo con una propuesta. Nos conocimos en la iglesia. Nos conocimos como de los 9 años más o menos. Y a los 15 años empezamos a pololear y nuestro primer beso fue en Plaza Egaña. Y la primera cita. De los 9 años me andaba persiguiendo. Oye, ¿y es verdad eso? ¿Sí? ¿De verdad? A los 15 años le dije ya. Algo más que quiero agregar. Agrega. Es que sería muy directo lo que quería agregar. Para mi cumpleaños. No, mi amor, si es una sorpresa. De hecho, para el cumpleaños vamos a estar acá. Me mandaron a invitar. Lo mandaron a la línea 2. Sí, pero ese de la línea 2 es en la mañana. Y en la tarde vamos a... sorpresa, pero sorpresa para sí. el norte. ¿Tú hoy día usas el metro o ya lo...? Ya no lo uso tanto. Lo guardo con cariño, pero se me hace muy complicado subirme. O sea, a mí me encanta que me pidan fotos, pero de repente en el metro es mucho y si ando sola quizás como que me veo un poquito sobrepasada. Íbamos llegando al metro y yo estaba con los audífonos puestos, estaba concentrado así antes de llegar a la competencia. Estoy con los audífonos así mirando para abajo y veo Estadio Nacional y se empiezan a cerrar las puertas. Y no me podía quedar afuera de la competencia, entonces pido mis disculpas al metro, pero tuve que abrir la puerta y llegar así. El concepto de tercer espacio inmediatamente me hace pensar en que en la vida nuestra hay dos espacios naturales, que es el hogar y el trabajo. Pero es cierto que el metro se constituyó en el tercer espacio, porque yo probablemente, aparte del tiempo que paso en la casa y paso en mi trabajo, estos dos mundos se conectan en una cotidianidad que da el metro.